Bien, vamos a ver los circuitos básicos de corriente continua. Primero vamos al circuito serie. Nosotros decimos que una resistencia como esta, la R1, está en serie con R2 cuando el final de R1 está unido al principio de R2. Y R2 está en serie con R3 cuando al final de R2 está unido con el principio de R3. Entonces, en un circuito serie, en el cual tenemos una fuente de tensión de B voltios y va a circular una corriente I. Entonces acá vamos a ver las ecuaciones, digamos, matemáticas. ¿Sí? La corriente eléctrica I va a circular por las tres resistencias. Va a ser igual porque, digamos, por decir así, los electrones no pueden acumularse y desaparecer en cualquier lado. O sea, directamente la corriente es igual en todos lados. Y la tensión que nosotros aplicamos acá, la diferencia potencial, el voltaje, como le llamemos, va a ser igual a la suma de la caída de tensión que haya acá, más la caída de tensión que haya en R2, más la caída de tensión que haya en R3. O sea, de forma matemática sería la tensión B de la fuente, va a ser la suma de las tres caídas de tensión en las resistencias. Siempre que hablamos de caída de tensión, nosotros hablamos entre dos puntos, por eso le ponemos A y B. Caída de tensión decimos que hay entre A y B acá, o entre B y C, y entre C y D. Y la caída de tensión por la ley de Ohm es la ley básica de la electricidad, ¿no es cierto? Ohm descubrió de que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión de la fuente, ¿no es cierto? E inversamente proporcional a la resistencia que se opone al paso de esa corriente. Entonces, si acá yo pongo B, o si paso R para el otro lado, me queda que la caída de tensión, ¿no es cierto?, en la resistencia R1, que es la caída de tensión que hay entre los puntos A y B, es igual al valor de la resistencia por la corriente I. En la segunda resistencia va a ser lo mismo, o sea, la caída de tensión entre B y C va a ser igual a R2 por I, y en la tercera lo mismo. O sea que la caída de tensión, digamos, en la 3 va a pasar la misma corriente, por lo tanto la caída de tensión va a ser directamente proporcional al valor de la resistencia. O sea, mayor resistencia, mayor caída de tensión. Si ahora nosotros esto lo reemplazamos, digamos, matemáticamente, en lugar de B a B ponemos R1 por I, y acá R2 por I, y así sucesivamente, nos queda que la tensión B es igual a R1 por I, R2 por I, R3 por I. Si sacamos factor común I, nos queda esta ecuación. Y de acá podemos despejar el valor de la corriente, ¿cierto? Lo pasamos esta suma de resistencia, las pasamos para el otro lado, pasan dividiendo. Por lo tanto, nos queda que la intensidad de corriente en este circuito serie es proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la suma de las resistencias. La suma de las resistencias, si la llamamos la resistencia total, nos queda esta ecuación. O sea que acá la resistencia total es la suma de R1 más R2 más R3. La potencia, ¿no es cierto?, que vamos a tener acá en la resistencia R1, digamos, la potencia, ¿se acuerdan que era B por I? Entonces, tengo acá B en la resistencia R1, es B a B por la corriente I, en la potencia que, digamos, que va a haber en esta resistencia, o que va a tener que disipar esta resistencia, va a ser B, la caída de tensión que hay entre los bornes de la resistencia por la corriente, y así sucesivamente. O sea que la potencia total, ¿no es cierto?, va a ser la suma de las potencias que haya en cada una de estas resistencias. ¿Eh? Y la potencia total acá es la caída de tensión, o la fuente de tensión, perdón, no es caída de tensión, sino esto es una elevación de tensión, por decirlo así, o sea, es una fuente de tensión, o sea, el voltaje de esa fuente de tensión por la corriente que circula. Estas son las ecuaciones básicas para un circuito serie.
Para un circuito paralelo, digamos, paralelo quiere decir, digamos, dos resistencias o dos equipos están en paralelo cuando se están unidos el principio de cada una, ¿no es cierto? Y por el otro lado están unidos los finales de cada una. En este caso tenemos las tres resistencias, pero en paralelo. O sea, los principios de R1, R2 y R3 están unidos en este punto y los finales están unidos en este punto. Si le conectamos la fuente de tensión B, va a circular una corriente que ahora la vamos a llamar I total, porque ahora acá esa corriente va a llegar a este nodo, a este punto, y acá se va a dividir en tres. O sea, una corriente que va a pasar por R1, que es proporcional a la resistencia, otra I2 y otra I3. Lo que van a tener en común va a ser la tensión entre este punto y este punto A y B. Vamos a tener en las tres resistencias la misma caída de tensión que va a ser igual al voltaje B. Entonces matemáticamente lo podemos expresar así, que la corriente total, esta corriente que sale de la fuente, es la suma de estas tres corrientes que se bifurcan acá, o sea, es I1 más I2 más I3. Ahora, I1 en particular es igual a la tensión que haya entre estos dos puntos, que es P, dividido la resistencia, R1. La corriente I2 va a ser B dividido la resistencia R2 y la corriente, ¿no es cierto?, I3 va a ser la caída de tensión que hay entre estos dos puntos, que es B, dividido la resistencia R3. Ahora nosotros podemos hacer lo mismo que hicimos hoy, pero reemplazar estas corrientes acá en esta ecuación y nos va a quedar que la corriente total es igual a B sobre R1 más B sobre R2 más B sobre R3. Podemos sacar el factor común porque las tres tienen en común la tensión B, entonces sacamos la tensión B como factor común y matemáticamente nos queda que es igual a la suma de las inversas de las tres resistencias. O sea, como la corriente total, digamos, o sea, por definición es la tensión B dividido en la resistencia total que hay acá, nosotros podemos poner ahora, digamos que 1, acá tenemos 1 sobre R total es igual a esto. Es igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Si nosotros queremos sacar la resistencia total, tenemos que sacar la inversa, por decir así. Pasamos este que está dividiendo, lo pasamos para este lado que está lo pasamos multiplicando, y todo esto lo pasamos dividiendo para el otro lado, entonces nos queda que la resistencia total en un circuito paralelo es la inversa de la suma de las inversas de las tres resistencias. Esto es lo que nos dice matemáticamente esto. Y como siempre la potencia ¿no es cierto?, en la resistencia 1 va a ser la caída de tensión por la corriente I1, la potencia en la resistencia 2, la caída de tensión o el voltaje B2, B, perdón, por I2, y en 3 va a ser B por I3. O sea, y la potencia total habíamos dicho que era igual al producto de B por I. Y como siempre, la potencia total es la suma de las tres potencias individuales. En general, en los circuitos nosotros tenemos tanto serie como paralelo, y hay circuitos en los que tenemos, ¿no es cierto?, resistencias en paralelo y en serie, y como este caso, acá tendríamos R1 que estaría en serie con el paralelo de R2 por R3. Acá nosotros generalmente resolvemos por partes. Primero sacamos la resistencia equivalente de estos dos paralelos, nos va a quedar acá una resistencia resultante, y después, como quedan en serie ambas, se suman.